Este es el escenario en el cual, a pesar del esfuerzo terapéutico, la presión arterial no está controlada. Y el escenario empieza donde tenemos un paciente en el consultorio con una presión de más de 140/90, quien está tomando 3 o más antihipertensivos a dosis óptimas, dentro de los cuales está incluido un diurético tiacídico. Y lo primero que a veces se nos pasa por la cabeza es pensar que este paciente tiene una causa secundaria y que esa es la explicación probable para la falta de control con los medicamentos que recibe. Sin embargo, el ejercicio es más amplio. En esos pacientes, cuando tenemos ese escenario de la falta de control en el consultorio con más de 140/90, lo primero que se requiere en cualquier algoritmo de manejo de esa situación es, primero lo que se hace es confirmar que existe resistencia al tratamiento. Y esto habitualmente requiere realizar un monitoreo ambulatorio de presión arterial para efectivamente probar que en condiciones ambulatorias la cifra sigue alta como está en el consultorio. Y es interesante decirles que el 20%, es decir, uno de cada 5 pacientes, cuando se hace un mapa y en el consultorio tienes más de 140, por fuera del consultorio aparece controlado. De manera que ahí hay una primera situación que tenemos que calificar y es la presencia de hipertensión de bata blanca como un factor de aparente resistencia en esos casos. El restante 80% tienen otras condiciones que ya vamos a revisar en más detalle y que explican por qué la presión arterial no está controlada. Antes de avanzar en la forma de cómo se debe hacer el ejercicio diagnóstico en estas personas, me gustaría tener unas definiciones de base que son muy importantes. La primera es cuando hablamos de hipertensión arterial no controlada. Es aquel escenario en el cual el paciente está por fuera de las metas de tratamiento con 2 antihipertensivos con efecto distinto, con acción terapéutica distinta, y en esos casos todavía nos quedan opciones para complementar las medicaciones recibidas y obtener una respuesta complementaria. El segundo escenario es donde existe lo que llamamos hipertensión arterial resistente, que es el escenario en el cual es más de 140/90 con 3 medicaciones antihipertensivas, donde hay un diurético tiacídico que el paciente está tolerando y que está a dosis óptimas. Y el tercer escenario es donde consideramos la hipertensión refractaria, que son aquellos pacientes con la misma cifra mayor de 140/90 que tiene hasta 5 antihipertensivos, estando una combinación de diuréticos en el esquema que incluye una tiazida y un antialdosterónico. Pueden ver que las diferencias en prevalencia son grandes. En una práctica comúnmente es más el escenario de hipertensión no controlada y el de menor frecuencia es el de hipertensión refractaria. Sin embargo, con esas definiciones vamos a trabajar bastante en las explicaciones que a continuación vamos a tener. También es importante recordar que habitualmente los pacientes donde está la consideración de la hipertensión resistente o refractaria tienen otras comorbilidades. Frecuentemente pensamos mucho en la enfermedad renal crónica y la albuminuria, problemas de este tipo como primera medida, pero también esos pacientes suelen tener otros problemas clínicos a bordo. Pueden tener una insuficiencia cardíaca, una fibrilación auricular, cambios en la masa ventricular izquierda o aterosclerosis sistémica, ya sea coronaria o de otros territorios, y eso hace parte del contexto clínico en el cual deben ser evaluados, como vamos a ver más adelante en el algoritmo diagnóstico. Entonces, para abordar esta población de pacientes no controlados con 3 medicamentos en el consultorio, a pesar de eso, con estas cifras, hay un ejercicio que les voy a presentar que comprende varios pasos. Primero, tal vez el más importante es tener claro si podemos pensar en una sospecha de hipertensión resistente. Y ya mencioné que la definición a partir de la cifra es un punto de partida, pero una vez tenemos esa posibilidad, entonces la siguiente pregunta es, ¿ya descartamos alguna causa de pseudoresistencia?
porque vamos a ver que este segundo paso es clave en el ejercicio analítico de esos pacientes. Una vez llegamos a este segundo paso, tenemos que tener en cuenta que hay 4 condiciones que necesitamos evaluar dentro del espectro de la pseudoresistencia, que descartemos que el esquema antihipertensivo esté inapropiado, que miremos si hay adherencia al tratamiento y que excluyamos hipertensión de bata blanca o pseudohipertensión. Pasando al siguiente paso, tenemos otro momento donde si esto ya lo excluimos, tenemos que mirar si nuestro paciente tiene sobrecarga de volumen, un estado hiperadrenérgico o rigidez arterial importante. Las 3 cosas son un factor importante en la presencia de resistencia al tratamiento y generalmente pueden abordarse desde el punto de vista farmacológico. El quinto paso comprende entender muy bien las comorbilidades existentes. En ese sentido, tenemos que hacer un buen ejercicio clínico, una valoración de los signos y síntomas y una, digamos, elaboración clínica suficiente acerca de cómo está cursando la hipertensión en nuestro paciente. Para llegar al último paso, donde si todo esto ha sido negativo, debemos hacer unos estudios específicos para causas secundarias y desde ahí hacer los ajustes terapéuticos. Miren que la búsqueda de causa secundaria está al final de todo el espectro de análisis diagnóstico de estos pacientes. Es común que se haga una búsqueda más bien rápida de causas secundarias sin haber pasado por estos otros pasos. Y es muy fundamental, como van a ver, para que uno entienda exactamente qué está sucediendo en su paciente, seguir este curso de acción, porque generalmente tiene muy buena retribución para entender el escenario clínico de estos individuos que tienen hipertensión aparentemente resistente. Entonces empecemos con lo primero. Lo primero es que una vez sospechamos la hipertensión arterial resistente, tenemos que ampliar nuestra búsqueda de si existe pseudoresistencia. Primero que todo, para poder avanzar en el curso diagnóstico de estos pacientes. Este es un estudio que está publicado en Hypertension hace unos años no muy viejo, donde ellos hicieron en un grupo bastante grande de pacientes un análisis de cuáles eran las causas de pseudoresistencia, que son 4. La más común en la mayoría de pacientes, más del 50%, es que están con un tratamiento subóptimo. Subóptimo quiere decir o a dosis insuficientes o con combinaciones de efectos farmacológicos que no son adecuados. 2 calciantagonistas del mismo tipo, un diurético a dosis insuficiente, la ausencia de diurético, por ejemplo. Entonces, estos esquemas que son subóptimos son, en la mayoría de los casos, una de las causas de pseudoresistencia. La segunda es la no adherencia, que está más o menos en el 30% de los casos. También eso hay que evaluarlo con detalle. Y quedan 2 más que son la medición inapropiada de la presión en el consultorio y el efecto de bata blanca. Entonces, hay que pasar por estos 4 grupos de condiciones y excluirlas antes de empezar a considerar que nuestro paciente tiene una resistencia. Avancemos un poquito para mirar eso cómo se hace. Entonces, con relación al tratamiento subóptimo, debemos ser juiciosos en hacer las consideraciones terapéuticas requeridas de que los pacientes estén con un esquema de 3 antihipertensivos con efectos terapéuticos distintos en los cuales esté incluido un diurético tiacídico a dosis óptimas. Dosis óptimas en este caso sería hidroclorotiazida 25 miligramos o su equivalente en otros diuréticos, digamos, de más larga acción como la clortalidona. Pero también está el espectro de la adherencia al tratamiento, tanto no farmacológica como farmacológica, que debemos medir en nuestros pacientes y entenderlo bien para excluir que no sea esa la explicación del mal control de la presión arterial en el paciente. En el segundo tipo de situaciones ya el problema está relacionado con la medición de la presión arterial. En este caso, entonces, lo que tenemos es 2 cosas. Uno, que el paciente tiene hipertensión de bata blanca, que no vamos a poder identificar estando en el consultorio la situación y necesitamos un estudio ambulatorio, o puede existir omisiones en algunas cosas que hacemos en el consultorio, que por ejemplo es no hacer una evaluación del pulso. Cuando omitimos la presión palpatoria, estamos perdiendo
información diagnóstica, porque en muchos pacientes, sobre todo de edad de encima de los 65 años, tienen mucha rigidez arterial y a veces tienen calcificación arterial, lo que hace que para el equipo con el que medimos la presión, con el tensiómetro que ocluye el vaso, este difícilmente se ocluya y tiene lo que se llama el signo de Osler positivo. Aquí se los explico un poco más porque esto es una causa de lo que se llama pseudohipertensión. En esos casos, en razón a que la arteria no se puede comprimir muy bien, entonces hay que inflar demasiado el brazalete. Y aquí en este ejemplo tenemos una lectura en el manómetro de 180 cuando la presión intraarterial es 150, es 30 milímetros de diferencia, solamente explicados porque la arteria está muy rígida y muy dura. Entonces eso ocasiona presiones más altas de lo debido y hace que cuando ya se pierde el pulso porque se colapsa con el brazalete a nivel radial, yo sigo palpando la arteria, sigue claramente sintiéndose la sensación del vaso allí, que normalmente no es así. Eso genera que la presión arterial que estamos tomando no refleje la que está ocurriendo realmente en el paciente. Eso se ha analizado, eso fue descrito por Osler hace bastante tiempo, pero ha sido investigado en detalle con estudios muy elegantes. Este es uno realizado por Messerly, que fue mi profesor en Ochsner, donde ellos evaluaron un grupo de personas de más de 70 años para mirar si efectivamente el comportamiento intraarterial era distinto al del brazalete. Miren que hay diferencias de 16 milímetros de mercurio entre la presión en el brazalete y la presión intraarterial, pero sobre todo hay muchas diferencias en la diastólica, que 16 milímetros de mercurio en la diastólica es mucho en relación a los valores de sistólica. Y eso hace que uno tenga que tener cierta sospecha diagnóstica en algunos casos. Esto se los traigo para ilustrar ese escenario. Miren, la presencia del paciente que tiene hipertensión de este tipo que se llama pseudohipertensión tiene normalmente presiones muy altas. Esta es una paciente que recientemente tuvimos en nuestra institución con 231/112. Es bastante excepcional que una persona de 74 años tenga una presión de esta magnitud, particularmente más de 100 de diastólica. Las personas de esta edad generalmente manejan diastólicas por debajo de 80 o muy cercanas a 80, más nunca, pues casi nunca tienen más de 100. Comparen, por ejemplo, con el escenario de una persona incluso mayor que tiene una presión de 178/74 por rigidez arterial. Es lo clásico. Tienen esencialmente hipertensión sistólica con presión diastólica normal. Puede existir el otro escenario en el cual existen las dos presiones elevadas, una parte por rigidez arterial y otra parte por vasoconstricción, pero fíjense que de nuevo las presiones diastólicas están en valores bastante buenos en relación a este que estamos ilustrando aquí. Entonces, cuando yo tengo un paciente de edad que tiene una presión diastólica cercana a 100 milímetros de mercurio, inmediatamente debo sospechar una pseudohipertensión y debo hacer la maniobra de Osler para identificar si realmente no tiene una calcificación arterial que explique ese hallazgo. Aquí simplemente para comparar, en esos casos de hipertensión sistólica muy grande, la calcificación del vaso generalmente es la explicación y da una forma de pseudohipertensión con Osler positivo. El otro aspecto que es necesario mirar en estos pacientes es la adherencia. En los años recientes se ha progresado mucho en evaluar este aspecto. Este es un estudio clásico de Morisky que se hizo en el 2008 y que hoy en día se utiliza mucho porque él diseñó un cuestionario para medir la adherencia en los pacientes hipertensos. Ese cuestionario tiene 8 preguntas donde esencialmente se evalúa si el paciente ha tenido olvidos con la medicación, si a veces se toma solo la mitad del medicamento, si cuando viaja fuera de su casa se le olvida llevar las medicinas, por ejemplo, o con qué frecuencia tiene dificultad para recordar que tiene que tomarse todas sus medicinas y estas cuáles son. De acuerdo con el número de veces que el paciente afirme tener algunas de estas preguntas positivas, se hace una calificación y se evalúa cuál es la adherencia. Y esto se puede hacer y se debe objetivar para poder clarificar si estamos ante un problema de adherencia en los pacientes, porque esa es una discusión clínica muy frecuente hoy por hoy en términos del manejo del paciente hipertenso. Entonces, una vez hemos hecho el ejercicio de evaluar las 4 razones
para pseudo resistencia, entonces podemos llegar a finalmente decidir en qué punto estamos. Entonces el mapa termina siendo un elemento importante porque primero nos descarta la hipertensión de bata blanca, pero miren ustedes que una vez ha pasado el paciente por el mapa, vamos a encontrar que el 20% de los que estaban aparentemente resistentes están controlados, es decir, tenían hipertensión de bata blanca. Hay poca adherencia al tratamiento en un porcentaje también importante, que es el 35% global junto con los de bata blanca. Y nos quedaría entonces un poco menos de la mitad, que llamaríamos los que no están controlados y que realmente tienen resistencia al tratamiento y sobre los cuales vamos a avanzar entonces en el algoritmo diagnóstico. Entonces ya llegamos a este paso 3. Hemos evaluado los 4 tipos de pseudoresistencia que estos pacientes pueden tener y podemos avanzar entonces al siguiente paso, donde es necesario mirar si el paciente tiene sobrecarga de volumen, un estado hiperadrenérgico o mucha rigidez arterial. En esto es importante decir que el fenotipo de hipertensión resistente en relación con el de hipertensión refractaria se ha estudiado con mucho detalle y se ha podido evaluar que las dos formas clínicas de presentación de este problema tienen características muy propias. Aquí se las voy a resumir. En primer lugar, pues ya las frecuencias se las había citado que son distintas, pero el grupo de pacientes es también distinto. Estas personas con hipertensión resistente suelen ser mayores en relación con las de hipertensión refractaria. Lo otro que es importante es que el sistema renina-angiotensina está muy activo en la hipertensión resistente y por ende los niveles de aldosterona suelen ser altos, más no así en la hipertensión refractaria. Suelen tener mayores ingestas de sal y generalmente aumento en el volumen vascular que no se observa en la hipertensión refractaria. Hay menor obesidad en ellos que en los grupos refractarios y por ende el fenotipo que predomina en los pacientes con hipertensión resistente es el volumétrico, en contraposición con el neurogénico en los refractarios, generalmente con frecuencias más altas, con resistencias vasculares más altas. Eso quiere decir que desde el punto de vista terapéutico, cuando yo tengo un paciente que finalmente concluyo que tiene una hipertensión resistente, debo fijarme muy bien en cómo es optimizar el manejo de diuresis y de volumen vascular de ese paciente, porque seguramente responderá mejor a ese tipo de intervención, en contraposición con los hipertensos refractarios, donde el manejo será mucho más orientado al sistema nervioso simpático, al uso de beta bloqueadores o drogas de acción en el sistema nervioso central que disminuyan el tráfico simpático. Aquí podemos ver que desde el punto de vista de qué personas están representadas en cada uno de estos dos espectros, tenemos que en la hipertensión resistente habitualmente son personas adultas mayores, 65 años o más, que generalmente tienen diabetes mellitus de base o tienen hiperaldosteronismo primario o secundario. En contraposición al grupo de hipertensión refractaria, donde hay más mujeres y frecuentemente está el grupo de síndrome de apnea e hipopnea obstructiva del sueño, de modo que claramente son dos espectros distintos y hay que entenderlos y fisiopatológicamente caracterizarlos bien. Ahora, con la metodología que nosotros hemos desarrollado para poder cuantificar estos aspectos hemodinámicos, digamos que nosotros hemos podido llegar a un punto donde podemos precisar mucho más cuál es la condición circulatoria de estos pacientes, analizando los valores de índice cardíaco, de gasto cardíaco, de volumen latido, resistencia vascular, si hay una rigidez arterial y cómo está su actividad simpática. Eso nos da elementos suficientes para poder caracterizar muy bien el fenotipo que ellos tienen y poderlo ubicar claramente como neurogénico o volumétrico o eventualmente combinaciones, porque algunos de estos pacientes, sobre todo de edad mayor, pueden tener adicionalmente rigidez arterial o pueden tener un componente complementario de mayor vasoconstricción. Y eso nos lo da desde el punto de vista clínico la valoración del fenotipo. Entonces, ya que hemos llegado a ese punto y hemos podido evaluar mejor el estado desde el punto de vista circulatorio y la presencia de uno de estos factores complementarios, nos queda otro elemento más que mirar.
tenemos que revisar si hay comorbilidades que puedan ser corregibles. En este punto, la valoración clínica y la recolección de información que hemos tenido nos sirve mucho porque necesitamos hacer mucho más rigor en términos de analizar todo ese espectro, no solamente de antecedentes y hallazgos, sino de que no, en realidad tenemos que hacer un examen de pies a cabeza para mirar cómo están los distintos órganos y sistemas, porque empieza la sospecha de una causa secundaria. Y esa causa secundaria estará respaldada por algunos hallazgos que tenemos en los pacientes y por una valoración suficiente de cada uno de ellos. Frecuentemente hay uno que es necesario siempre hacer, que con alguna frecuencia se puede omitir, que es la valoración adecuada del fondo del ojo para observar si existe una retinopatía o exudados o cambios que indiquen problemas microvasculares importantes que generalmente en el examen fundoscópico lo podemos encontrar y nos permite avanzar en una dirección, digamos, más precisa hacia la presencia de ciertos daños de órgano blanco. Lo otro es clínicamente podemos evaluar desde el punto de vista cardíaco el paciente si tiene signos de hipertrofia ventricular izquierda, que a veces se correlacionan claramente con lo que vemos en los electrocardiogramas de esos pacientes. Y por último, es necesario mirar que no existan medicamentos que afecten la presión arterial en los pacientes. Hay una lista, aquí está, digamos, parcial de cuáles son los medicamentos que pueden exacerbar la hipertensión. Por un lado, porque tienen efectos directos a nivel, digamos, renal o vascular, o porque interfieren con el efecto farmacológico de los antihipertensivos que los pacientes tienen, entre ellos los más comunes, los antiinflamatorios no esteroideos y anticonceptivos, la ingesta de alcohol importante o algunas de estas costumbres como el uso de la cocaína y otras anfetaminas que tienen acciones sobre el sistema nervioso simpático, los antidepresivos frecuentemente cuando son inhibidores de la recaptación de norepinefrina y serotonina aumentan la actividad simpática central y también los glucomineralocorticoides por sus efectos endocrinos. Fíjense que hemos recogido bastante información. Hemos avanzado en la clarificación de las situaciones y escenarios para si a este punto todavía tenemos que el paciente está con hipertensión resistente, entrar a considerar causas secundarias. Vamos a hacer una pausa aquí para dar una pista clínica que me parece importante frente al escenario que estamos hablando. Quiero hacerles una pregunta que es la siguiente. ¿Qué hallazgo del mapa es particularmente útil para sospechar hipertensión de causa secundaria? Esa pregunta la hago porque el próximo paso que vamos a seguir es empezar a mirar causas secundarias potenciales que nuestro paciente pueda tener y cómo las vamos a analizar. Entonces, es importante saber si desde la realización del monitoreo de presión de 24 horas existe alguna pista clínica que me haga orientar hacia una causa secundaria. Les dejo 5 segundos para que piensen rápidamente en posibles opciones, pero igual lo vamos a responder a continuación. Este es un monitoreo de presión de 24 horas de un paciente joven, tiene menos de 30 años, que tiene una causa secundaria diagnosticada. Y observen cómo es el comportamiento de las cifras de presión arterial. Tiene una hipertensión sistólica muy evidente. No tanto la hipertensión diastólica, sobre todo en el día, pero miren cómo llama la atención el comportamiento de la presión nocturna. Y podría decirles que está más hipertenso en la noche que en el día, con pérdida completa del descenso circadiano, con una hipertensión diastólica nocturna bastante notoria. Y si miramos las cifras de presión arterial de las 24 horas es 184/84 contra los promedios nocturnos de 209/91. Entonces, la presencia de un patrón circadiano invertido por una hipertensión nocturna es un signo del monitoreo de presión de 24 horas muy diagnóstico de una causa secundaria, particularmente renal. Y eso hay que tenerlo presente cuando analizamos los monitoreos porque nos ayuda a complementar la exploración diagnóstica de estos pacientes.
Hay un algoritmo que les quiero presentar que integra mucho de lo que hasta aquí he hablado para hacer, digamos, la exploración diagnóstica cuando hemos avanzado en estos pasos que les he mostrado y todavía no tenemos claridad de qué pasa desde el punto de vista del paciente. Es de un grupo brasilero que hizo en un grupo grande de pacientes la aplicación de este algoritmo y logró identificar mayoritariamente las causas de hipertensión de esos pacientes. ¿Cómo funciona este algoritmo estandarizado? Primero, pues hace uso del mapa como lo hacen todos los algoritmos que quieren primero descartar pseudo-resistencia e hipertensión de bata blanca. Segundo, mide en segunda instancia si hay rigidez arterial, ya sea por medición clínica o por velocidad de onda de pulso. Tercero, hace un análisis de proteinuria y sedimento urinario para evaluar enfermedad renal y tener clara cuál es la tasa de filtración glomerular, y evalúan otros aspectos que he citado, como los medicamentos que afectan la presión arterial, si el paciente tiene un IMC muy alto y puede tener sospecha de algunas de estas comorbilidades que dan hipertensión, el nivel de consumo de alcohol, el sodio urinario, el nivel de adherencia con el cuestionario de Morisky y la apnea del sueño con el cuestionario de Berlín. Calculan el puntaje clínico de enfermedad renovascular, evalúan desde el punto de vista endocrino la función tiroidea y también el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Lo interesante del algoritmo es que es secuencial. Se los voy a mostrar cómo funciona, pero quiero recordarles que hace parte de este algoritmo la evaluación de la adherencia con la escala de Morisky que se las presenté hace un momento de las 8 preguntas citadas, pero además también utilizan el cuestionario de Berlín, que hoy en día se ha ido imponiendo como un cuestionario para evaluar la posibilidad de tener apnea obstructiva del sueño. Esta es una publicación colombiana donde se validó ese cuestionario para nuestro país, pero igualmente hay varias otras de publicaciones que lo validan para los países de la región y el resto del mundo y se utiliza bastante con ese propósito. Entonces vamos a ver secuencialmente cómo funciona este algoritmo para el propósito diagnóstico. Lo primero, entonces, es que con la utilización del monitoreo de 24 horas, descarta si se trata de un paciente con hipertensión de bata blanca. Una vez eso se ha excluido y se ha excluido pseudo resistencia, entonces entramos en firme al algoritmo de hipertensión resistente. Lo siguiente por hacer es mirar que el paciente tenga una presión de pulso de más de 60 sin hipertensión diastólica. Recuerden que les hablé de que la hipertensión diastólica es muy sospechosa de una pseudohipertensión. Cuando un paciente tiene más de 65 años y tiene una presión diastólica cercana a 100 milímetros de mercurio, es muy probable que tenga pseudohipertensión. Y hay que asegurarse que estamos en presencia de un signo de Osler negativo, que sería la forma de saber si no estamos en la condición de pseudohipertensión. Una vez hemos evacuado ese punto, lo que sigue es evaluar cómo está la orina de ese paciente. En el examen urinario vamos a evaluar inicialmente proteinuria. Si el paciente tiene presencia de proteinuria o microalbuminuria, entonces requiere una medición de orina de 24 horas, porque si este valor es alto, estamos en presencia de una glomerulopatía y probablemente el origen de la resistencia sea a partir de una patología renal de este tipo y requiere la intervención correspondiente para ese caso. Si no tiene proteinuria o esta es menor de 1,5 gramos, entonces lo siguiente es por mirar es si tiene pistas clínicas de estenosis de arterias renales, y para eso se aplica un score clínico también, que ahora se los voy a mostrar, pero si el puntaje en ese score es más de 10, es alta probabilidad de enfermedad renal. Si no es tan alto y realmente por el contrario es un valor pequeño, entonces cuando el puntaje es menor de 7, se hacen todos estos cuestionarios que les mencioné, el de Morisky y Berlín, y se requiere utilizar, digamos, otras pruebas diagnósticas, tanto a nivel de renina-aldosterona, sodio en 24 horas, descartar un pseudo feocromocitoma o propiamente un feocromocitoma, evaluar función tiroidea y acorde con los hallazgos, pues direccionar las evaluaciones ulteriores acerca de la función suprarrenal o de las catecolaminas a nivel urinario. Cuando el paciente está en intermedio en ese puntaje, pues hay que hacer algunas pruebas complementarias con imágenes, el Doppler de arteria renal, por ejemplo,
las pruebas de perfusión renal con DTPA para medir cómo está funcionando esta parte y poder determinar si excluimos lo renal o nos vamos hacia la enfermedad renovascular. Como ven, es un algoritmo corto y bastante productivo. Como les cité, mencioné, hay una predicción de la estenosis renal a partir de un otro algoritmo publicado hace unos años que resulta ser bastante útil porque separa a los pacientes entre fumadores y no fumadores y acorde con la edad se hace un puntaje de entre los 20 y los 70. Para el sexo femenino el puntaje es diferencial. Si hay enfermedad aterosclerótica también hay un puntaje diferencial y si la hipertensión es reciente, además de tener en cuenta cómo están las concentraciones de creatinina. Y sobre esa base es que se califica el riesgo de posible estenosis de arteria renal. Sin embargo, digamos, el espectro es interesante porque estos pacientes con estenosis de arteria renal generalmente tienen unas características clínicas bastante nítidas. Son pacientes donde habitualmente hay historia de tabaquismo o diabetes con aterosclerosis de base y donde algunos de ellos han mostrado historia de edemas pulmonares que llaman flash, que son de rápida resolución o tienen empeoramiento de la hipertensión reciente. Como les mencioné, en esos grupos de pacientes generalmente tienen el descenso invertido, o sea, tienen un dipping inverso que se llama en el mapa con hipertensión severa. El ejemplo que les mostré de hecho corresponde a un paciente que había tenido una enfermedad progresiva renal y estaba previo a una trasplante, entonces por eso tienes todo ese comportamiento de la hipertensión renovascular y de la enfermedad renal crónica. Y también pueden tener otros problemas adicionales en la vasculatura periférica que podemos detectar desde el punto de vista clínico o por la historia. Entonces, es importante en este punto donde ya estamos considerando las causas secundarias, ver cuáles son las comunes que se dan en el contexto de la hipertensión resistente. Aquí está una lista de lo que es hoy, digamos, las causas más frecuentes de hipertensión secundaria en este espectro. Fíjense en que la apnea obstructiva del sueño ha escalado muchísimo a ser la causa más común de hipertensión arterial secundaria en presencia de hipertensión resistente. Más del 30% de esas personas suelen tener este hallazgo. También está la enfermedad renal, tanto parenquimatosa como de estenosis de arteria renal, como un grupo importante, alrededor del 20 al 25%. Le sigue el aldosteronismo primario, que ha aumentado en los últimos 20 años. La frecuencia de aldosteronismo se ha incrementado en forma importante, ya se encuentra hasta en el 23% de los pacientes con hipertensión resistente y en menor grado otras causas endocrinas y la coartación aórtica. Pero ahí está en su gran mayoría los hallazgos correspondientes a estos pacientes. Una de esas formas es el aldosteronismo primario que, como les dije, ha sido de incremento en los últimos años. Aparentemente, la prevalencia mayor de obesidad en las poblaciones ha hecho que aumente los niveles de aldosterona plasmáticos en las poblaciones y eso hace que la hipertensión por esta vía sea más común. Y se sospecha pues bajo unos signos clínicos que ustedes conocen claramente y hay que hacer unas valoraciones complementarias para ver si se trata de un aldosteronismo primario o secundario y dependiendo de si ya es primario, hacer unas pruebas confirmatorias con imágenes para estos pacientes. Entonces hemos recorrido hasta acá lo que es el proceso de evaluación de un paciente que tiene presiones de más de 140-90 en el consultorio con 3 antihipertensivos de distinto mecanismo de acción, dentro de los cuales el diurético es uno de ellos. Y recuerdan que lo primero que hicimos fue asegurarnos que tuvieran una hipertensión resistente. Para hacerlo necesitamos hacer un monitoreo de 24 horas que nos permite descartar causas de pseudoresistencia, dentro de las cuales hay 4 que siempre tenemos que mirar. Esquema antihipertensivo inapropiado, poca adherencia al tratamiento, presencia de hipertensión de bata blanca o una pseudohipertensión. Una vez evacuamos esas posibilidades, entramos a mirar si se trata de un problema, digamos, más estructural relacionado con algún compromiso de órganos blancos que genere sobrecarga de volumen, un estado hiperadrenérgico, mucha rigidez arterial.
y hay que hacer un abordaje terapéutico según lo que se encuentre o si podemos identificar el fenotipo todavía mejor. Miramos qué comorbilidades pueden existir en esos pacientes que podamos corregir, otras condiciones clínicas asociadas que debamos tratar, que a veces son la razón por la cual todos estos sistemas están sobreactivos y explican la resistencia de estos pacientes. Y finalmente, entrar a hacer el análisis de causas secundarias y hacer el ajuste terapéutico. Dependiendo de lo que encontremos, entonces esos pacientes deberán ser manejados en forma específica o referidos pues al grupo médico respectivo que pueda hacer el manejo correspondiente de las condiciones que presenten. Si fruto de este ejercicio encontramos que efectivamente debemos revisar el esquema terapéutico, entonces tendremos que hacer un ajuste, cambio o complemento al plan terapéutico. Ahí está el recorrido de cómo es el abordaje de estos pacientes en quienes inicialmente sospechamos una hipertensión resistente. Como ejercicio final, llevado esto como a una diapositiva que sintetice en un solo gráfico todo el ejercicio que acabamos de hacer. Y es la siguiente. Entonces, lo primero que necesitamos hacer cuando consideramos el diagnóstico de hipertensión resistente o refractaria es asegurarnos de lo siguiente. Primero, que el paciente tenga una dieta baja en sodio, que tenga unas metas de peso adecuadas, porque la obesidad es un factor participante en este fenómeno importante y que no existen interacciones farmacológicas en nuestro paciente. Segundo, evaluar que los tres antihipertensivos sean de distintos grupos y que haya un diurético indicado según la función renal. Si tenemos hidroclorotiazida en el esquema ya, es posible que cambiarlo a clortalidona agregue control a la presión. Este es un esquema que, sobre todo en uno de los artículos que les voy a enviar, los norteamericanos proponen cambiar la hidroclorotiazida por clortalidona, que tiene más larga acción, como una forma de asegurarnos que la natriuresis es suficiente. Cuarto, que el esquema incluya espironolactona si ya estamos en el espectro de la hipertensión refractaria. Y finalmente, que el paciente tenga un mapa que podamos analizar en todos sus detalles. Si tenemos parámetros hemodinámicos mejor, pero igualmente, como les mostré, las curvas de presión y los perfiles nos dan mucha información. Aplicamos el algoritmo como se los indiqué hace un momento en los distintos pasos y de acuerdo con lo que vayas secuencialmente observando, se vamos tomando las acciones correspondientes. Nosotros en nuestra institución lo que hacemos normalmente es que para evaluar si existe sobrecarga de volumen o un estado hiperadrenérgico, rigidez arterial o mucha vasoconstricción, clasificamos el fenotipo. Con base en la clasificación en los 5 fenotipos que tenemos hemodinámicos, hacemos una modificación terapéutica guiada por el fenotipo. Entonces, si el paciente está muy cardiogénico, o sea, tienes frecuencias muy altas, mucho gasto cardíaco, incluimos los betabloqueadores dentro del esquema. Si está muy vasoconstriñido, habitualmente nos fijamos muy bien que esté en un esquema de vasodilatación bueno o puede incluirse incluso otros vasodilatadores directos diferentes a los calcioantagonistas o a los ARA2 o IECAS. Si el componente volumétrico predomina, entonces le enfatizamos el manejo con combinación de diuréticos y finalmente, si hay mucha rigidez arterial, tenemos habitualmente que prevalecer en el manejo con los calcioantagonistas y con esquemas diuréticos que reduzcan el volumen vascular. Si a pesar de esa orientación que se inicia desde acá o después de haber hecho el recorrido hasta el final del protocolo de análisis, todavía el paciente persiste con hipertensión luego de unos 3 meses de seguimientos guiados por el algoritmo y con el fenotipo, entonces entramos a considerar todas estas causas secundarias que se las cité en la secuencia en la que hablamos y la frecuencia conocida para ver cuál podría ser el factor y más importante dentro de ellas que tenemos que considerar y hacer el manejo específico correspondiente que salga de acuerdo con los hallazgos clínicos. Creo que en síntesis esto es lo que quería mostrarles. Espero haya sido útil y sea útil para evaluar los pacientes quienes presentan aparentemente una resistencia al tratamiento en sus consultorios
y quedo disponible para que con Carlos hagamos en este momento una serie de análisis un poco más de detalle complementarios a lo que les he presentado. Muchas gracias. Novar, muchísimas gracias. Muy claro, elementos utilísimos. Se abre la discusión. ¿Qué inquietudes tienen ustedes? El que desee participar, eleva la mano, le asignamos el micrófono, o si quiere, a través de preguntas y respuestas o a través del chat. De manera que ya tenemos una primera pregunta del doctor David Castaño. Doctor David Castaño tiene el micrófono a su disposición. Adelante, doctor David. Buenas No sé qué. noches. Adelante, David. Bien, te oímos muy bien. Buenas noches. Muchas gracias una vez más por esta invitación. Excelente la charla. Doctor Dagnovar, en la práctica clínica, usualmente cuando me encuentro pacientes con hipertensión resistente, un alto porcentaje de ellos son afrodescendientes. Con este enfoque que ustedes han tenido, digamos, de la fenotipificación hemodinámica de la hipertensión, ¿ustedes han notado una particularidad en este grupo poblacional? Sí, David, muchísimas gracias. Es una pregunta importante y común de entender. Hace un tiempo que nosotros en particular hemos evaluado cómo es el perfil de la hipertensión de los pacientes de color. Y yo creo que es importante decir que desde el componente genético es distinto, porque en varios de los estudios que hicimos en la década del 2000 al 2010, encontramos que en estas personas los genes ahorradores de sodio son muy comunes. Exista o no una mutación en ellos. Y las formas volumétricas inicialmente están muy comunes, es decir, esos pacientes tienen una hipertensión que se da principalmente por una baja excreción renal de sodio y con una expansión volumétrica importante. En algunos de ellos, en razón a la vasoconstricción asociada al aumento del volumen vascular, se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona con cierta frecuencia. Entonces tienen una doble combinación en ese caso, y es aumento del volumen vascular con mucha vasoconstricción. Y por eso las cifras suelen ser muy marcadamente altas en muchos de ellos. Entonces, creo que a manera de resumen, son formas volumétricas donde en un porcentaje importante, que es más o menos un 40%, se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona y también tienen mucha vasoconstricción. Y eso es lo que predomina en ellos. Perfecto, David, doctor. ¿ya resuelta tu Doctor, duda o quieres? Adelante, David. perfectamente. De hecho, con lo que dice el doctor Dagnovar, quería ampliar un poco si esta diferencia que ustedes notan en los genes ahorradores de sodio está presente en afrodescendientes solamente americanos o también africanos, porque se plantea desde la teoría que pues los esclavos africanos que eran traídos usualmente solían sobrevivir mejor los viajes largos transatlánticos en condiciones de deshidratación a aquellos que retenían mayor sodio. Entonces uno esperaría que hubiese una diferencia, digamos, en este patrón de hipertensión en los afrodescendientes americanos y las personas morenas que nunca salieron de África. Pero alguna vez busqué literatura al respecto y nunca encontré nada. No sé si usted de pronto, estando más en el medio, pudo encontrar algo. Sí, en realidad no a ese nivel, David, pero digamos la manera como los genes de etnias africanas se han expresado en nuestro continente es que nosotros somos una trietnia y realmente tenemos no solamente quienes son, digamos, afrodescendientes, sino también los mestizos. En razón de la mezcla que hubo durante la colonización, tenemos genes de las tres partes, de los indígenas, de los españoles y afrodescendientes. Y eso explica que también en muchas personas de nuestras poblaciones haya una sensibilidad a la sal importante. Eso es distinto de lo que pasa, por ejemplo, en Europa y de lo que pasa en Norteamérica. Y ha sido pues reportado en la literatura. Entonces yo creo que ahí hay una particularidad que nos incumbe directamente a las formas de hipertensión que se dan en nuestro medio. Muchísimas gracias, doctor. Con mucho gusto, David. Muy bien. David, perfecto. Muchas gracias.
¿Alguien más quiere preguntarle al doctor Dagnovar? ¿Algún comentario? Hicimos con David, no, Por sino aquí hay que unas preguntitas también, Carlos, viste de adelante, no las Fernando. había visto. Claro que sí, vamos a mirarla. Está mm, la pregunta de Juan Palacios, de Dagnovar. Excelente charla. ¿Cuál es el papel de la cardiografía de impedancia en pacientes con hipertensión arterial refractaria o resistente? Juan Fernando, esa pregunta es una pregunta que hay que mirar dentro de la evolución de los métodos diagnósticos. Digamos que la cardiografía de impedancia ha sido un método utilizado eh, durante muchos años en comparación con otros métodos para medir parámetros hemodinámicos y ha tenido cierto nivel de cuestionamiento porque comparativamente con otros métodos de uso rutinario en las unidades de cuidado intensivo o en pacientes, digamos, con cierto nivel de monitorización más continua del gasto, pueden haber algunas diferencias importantes por la constitución corporal de los pacientes. Entonces es un método que tiene cierta variabilidad y cuando nosotros empezamos a estudiarlo por allá en el 2004, nos encontrábamos efectivamente que comparando, por ejemplo, los gastos cardíacos con ecocardiografía versus cardioimpedancia u otros métodos, habían ciertas diferencias a veces importantes, sobre todo en personas obesas y en personas muy delgadas. Y es por el modelo que se utiliza para los estimativos de gasto. Entonces eso derivó en que utilizáramos otras formas de hacer esas comparaciones y en buscar nuestro propio, digamos, método para hacer esos análisis, que es lo que hoy utilizamos para hacer las evaluaciones hemodinámicas que les he mostrado aquí. Entonces, digamos que es menos útil si yo tengo otros métodos con los cuales pueda tener hallazgos muy parecidos, porque la cardiografía de impedancia básicamente entrega volumen latido, gasto cardíaco y resistencia vascular. Fíjese que entrega solo 3 parámetros. Lo que ocurre es que si uno anexa otros, digamos, ayudas diagnósticas, puede ampliar esa evaluación más allá de esos 3 parámetros y agregar, por ejemplo, cómo está el varorreflejo. Voy a agregar, por ejemplo, cómo está el nivel de actividad simpática. Agregar la velocidad de onda de pulso y directamente eso ya no es cardiografía de impedancia. Eso ya es la cardiografía de impedancia con otros métodos diagnósticos complementarios. Entonces diría que es más limitada y por eso ha ido cayendo en desuso su utilización frente a las técnicas que son mucho más amplias en evaluar otros aspectos de la circulación. Perfecto, muchas gracias, Dagnovar. El doctor Luis Fernando Gómez nos pregunta por la diferencia entre espironolactona y epleronona, en quiénes sí y en quiénes no. Sí, esa es una pregunta también importante en esta discusión que estamos teniendo. En general, la espironolactona es más antihipertensivo que la eplenorona. Solo que como hay personas intolerantes y por los efectos endocrinos que a veces tiene la espironolactona, es necesario pasarlos a plenorona sabiendo esa particularidad, que va a tener cierta acción sobre la aldosterona, pero su efecto antihipertensivo es menor. Y de hecho, muchos de los estudios que han evaluado las propiedades que tiene la espironolactona sobre la función celular, sobre las acciones cardíacas en el intersticio, sobre la reducción de la fibrosis, están muy claramente evaluadas con espironolactona, más no con eplenorona. Entonces, hay muchos que consideran que no es sustituta. Entonces, esa es la explicación básicamente. El doctor Richard Leclerc Dagnovar nos pregunta, con el advenimiento de los SGLT2, ¿pudiera clasificarse como diuréticos para la clasificación de hipertensión arterial resistente? Y yo creo que al mismo tiempo una pregunta, ¿se podrían utilizar dentro de ese proceso de disminuir el riesgo de falla cardíaca en este grupo de pacientes? Sí, Richard, muchas gracias. Es una pregunta muy contemporánea y muy importante. En realidad, los SGLT2 los inhibidores han ido convirtiéndose como en una categoría especial
más allá de la acción diurética que tienen, porque los efectos sobre los desenlaces clínicos que han mostrado en falla cardíaca y en diabetes probablemente son más allá que solamente el efecto diurético. Entonces, creo que en los últimos artículos que se han publicado se discute mucho ese tema de cómo su efecto clínico supera lo esperado por el efecto que tendrían como diuréticos. Sin embargo, todavía no son una terapia, digamos, aceptada formalmente en la hipertensión y en qué categoría irían, ¿cierto? Entonces, si vienen los diabéticos hipertensos, sobre todo de difícil control, uno los utiliza con éxito. Digamos que los estudios apenas van en curso hacia allá y todavía son, digamos, no son indicaciones aprobadas y falta mirarlos con más detalle bajo la óptica del manejo de la hipertensión, sobre todo estas formas resistentes, pero sin duda tienen un lugar y van a tener un lugar, es mi impresión, en razón de los efectos tanto desde el punto de vista de protección cardiovascular como de los efectos hemodinámicos que ellos tienen. Perfecto. ¿Alguien se anima a formular alguna pregunta a través del micrófono o a través del chat o de preguntas y respuestas? Dainor, mientras aparece otra pregunta, ¿qué tan frecuentemente en estas pacientes con este tipo de hipertensiones hacen periodos de hipotensión que se pueden documentar aún en mapas? O el paciente se queja de que hay momentos en que se experimenta sensación de mareo, de malestar y coincide con un bajón de presión arterial. Carlos, es posible que exista hipotensión en pacientes hipertensos, sobre todo cuando tienen comorbilidades. En pacientes con diabetes es común, sobre todo si ya tienen algún grado de neuropatía periférica, puede existir esa forma. Cuando se hace uso intenso del diurético también, en pacientes, por ejemplo, que se aplica un esquema de furosemida para reducir la retención de volumen, a veces hacen hipotensiones adicionales. Entonces, digamos que esa eventualidad puede existir y está dentro de lo que uno puede ver en un monitoreo. Sin embargo, en los hipertensos, digamos, de difícil control, la tendencia es a mantenerse en hipertensos mayoritariamente. Y estos son escenarios casi que, digamos, intermitentes o muy puntuales frente a los cambios terapéuticos. Veo por allá que David tiene la mano levantada, por si quieres que él pregunte. Claro que sí. Adelante, David. Tú tienes el micrófono asignado. Muchas gracias nuevamente, doctor. Doctor, en los fenotipos que han encontrado pues, en la tipificación de estos pacientes con hipertensión resistente y refractaria, ¿han logrado identificar algún grupo que sean los que se beneficien de la terapia de enervación renal que últimamente está otra vez como volviendo después de que unos primeros estudios mostraron que no había mucha diferencia y ahorita que está como volviendo a despegar? Usualmente se ha podido como clasificar mejor ese core de pacientes a los que podría ser más efectiva esta intervención. Sí, hoy por hoy, como bien dices, la denervación renal está resurgiendo a raíz de las mejoras que se lograron con los catéteres para hacer este tipo de procedimiento. Y digamos, el último estudio recientemente publicado es favorable. Sin embargo, todavía no hay seguimientos, digamos, a largo plazo que garanticen la estabilidad en el efecto en el tiempo. Entonces, sigue siendo una terapia experimental. Sin embargo, se considera en aquellos pacientes en quien después de hacer todo este ejercicio que hoy evaluamos, la presión sigue muy alta y no corresponde a ninguna de las categorías diagnósticas que contemplamos. Entonces, la denervación ahí se tiene en cuenta, sobre todo sin hacer todavía fenotipificación, porque este método no se usa rutinariamente en la práctica clínica. Apenas estamos empezando a desarrollar los estudios para separar las poblaciones hipertensas en estas categorías y hacer la asignación terapéutica acorde con el fenotipo. Pero sin duda es de esperar que haya dos formas que son particularmente apropiadas desde el punto de vista de la fisiopatología que está detrás, que son los pacientes que tienen formas neurogénicas donde la activación del sistema simpático es más evidente. Y en esos individuos, cuando tienen formas refractarias o resistentes, probadas después de hacer todo el ejercicio analítico que les mostré,
sería de contemplar la utilización más exitosa de este manejo que se prevé con la denervación renal. Todavía no se ha llegado al nivel de clasificar y decir, vamos a hacer denervación diferencial si se trata de determinado fenotipo, y eso se espera que ocurra un poco más adelante, que ya esta metodología sea de uso más común en la práctica clínica. Muchas gracias, Dagnobar. El doctor Juan Palacio. El uso frecuente de amlodipino, que nos ayuda mucho más en el control de la hipertensión arterial más sistólica, pero vemos frecuentes efectos adversos como el edema de miembros inferiores. ¿Cuál sería un calcio antagonista que pudiera tener un efecto antihipertensivo adecuado sin generar tantos edemas? Sí, en realidad, en ese caso, Juan Fernando, no tenemos muchas opciones porque o es amlodipino o nifedipino. Ambos generan edema periférico en los pacientes sensibles, que son alrededor del 10%. Su prevalencia es menos frecuente con el nifedipino que con el amlodipino, pero no se puede decir que no ocurra. Si en el uno ocurre, pero uno sí puede cambiar de un paciente que está intolerante al amlodipino, al nifedipino, y evaluar, porque la frecuencia de edema es menor en esos casos, alrededor del 5% de los pacientes. Pero si ese escenario no funciona a dosis terapéuticas usuales de 5 miligramos, entonces digamos que estamos en una situación compleja frente al manejo de la hipertensión sistólica, y el manejo va a ser más volumétrico. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que en vez de hacer incremento en la frecuencia cardíaca y vasodilatación, que es lo que hace el amlodipino, debo reducir el volumen vascular, que en esos pacientes pues tiende a ser menor, pero que ellos son muy intolerantes. Entonces, como la arteria no estira, la aorta no estira, cualquier aumento del volumen latido genera mucha hipertensión sistólica. En todo caso, en esos pacientes, como vamos a ver más adelante, la bradicardia es supremamente adversa. Y por eso el amlodipino es útil, porque tiende a incrementar la frecuencia cardíaca y a reducir la presión de pulso. Entonces el manejo cambia un poco a cuál es el esquema distinto a un calcio antagonista, utilizando ciertas combinaciones donde el manejo del volumen sea de una manera y donde se reduzca, digamos, el uso de ciertos fármacos, sobre todo que bajen la frecuencia cardíaca.